Dios les bendiga, mis amados. Nuevamente estamos aquí con ganas de aprender un poquito más cada vez de su palabra. Vamos a hablar del tema de hoy, el proceso de adopción de Ruth. Vamos a ayudar siempre con el libro, donde dice, vamos a compartir algo que nos va a servir mucho para la vida práctica. ¿Por qué? Porque cuando alguien llega a la iglesia, a veces no sabe los pasos que debe seguir para finalmente quedarse integrado en un ministerio. Por eso muchas veces la gente entra por una puerta y sale por otra. Y esto afecta a dos partes. Uno, al ministerio, y dos, al que llega por la iglesia, al que llega a la iglesia. La manera de este último punto puede llevar años estar en uno y otro lugar, y lo más terrible para algunos que finalmente dicen, yo no necesito estar en ninguna iglesia. Yo creo que si oro aquí en mi casa, solo el Señor y yo somos mayoría absoluta, y se olvidan de la Biblia. Cuando dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más al ver que el día se acerca. Por este motivo vamos a enseñar este tema que se llama el proceso de adopción de Ruth, y es tomado del libro que lleva ese mismo nombre. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Es importante subrayar esa palabra, la adopción como hijos. Esa palabra debe llamar nuestra atención y despertar nuestro espíritu. Ahora bien, vamos a estudiar a la luz de la Escritura este proceso de adopción, y lo haremos tomado del libro de Ruth. Este libro tiene varias facetas que son muy importantes, que tienen relación con el proceso de adopción de Ruth. Ruth era moabita, y los moabitas estaban lejanos del pueblo de Israel. No podían entrar a la casa del Señor. El libro de Ruth, de lo cual nos habla, es de que hay unas claves que le ayudaron a integrarse a su nuevo pueblo. Recuerde la historia de Ruth. Ella era la nuera de Noemí, quien deja la casa del pan Belén, se va a Moab, ahí pierde a su esposo, sus hijos, muere y queda viuda. Y una de esas viudas era Ruth. Cuando Noemí quiere volver a los campos de Belén, al campo de pan, entonces le dice, yo me voy, pero ustedes quédense aquí en su tierra. Ahí aparecen, como se le murieron dos hijos, aparece Orfa y aparece Ruth, que eran las nueras de ella. Y entonces una se queda y otra se vuelve para su pueblo. Orfa se regresa y Ruth se queda con ella. Y un punto importante, porque el Ruth tenía que hacer, era, siendo moabita, debía integrarse al nuevo pueblo. Como la Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento es como una sombra y figura para las enseñanzas. Hemos tomado del libro de Ruth una clave que vamos a enseñarle, y es que Ruth, esta es la historia de cómo una mujer moabita logra integrarse al pueblo de Israel. ¿Por qué tomamos esto? Porque así como usted y como yo venimos de afuera, usted tiene que integrarse a este pueblo, a esta nueva familia. No se puede sentir usted desprotegida, no se puede usted sentir sola, no, sino que tiene que sentirse usted parte de esta familia. Y ese es un proceso que por eso se llama proceso de adopción de Ruth. Mire lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo. Usted se dará cuenta que dijo que el libro de Ruth aparece 8 veces, un calificativo para la mujer. 8 veces aparece la frase hija mía. Un punto tan importante es cómo le dice hija mía a alguien que llega a Israel y que es moabita. Esto quiere decir que ella tuvo que ser adoptada como hija. En el libro de Deuteronomio, le decía, capítulo 23, hay una sentencia terrible que dice, no entrará el amonita ni el moabita. Recuerde que Ruth era moabita. En la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación entrarán jamás en la congregación de Jehová. Entonces era casi imposible que la misma escritura, que alguna fuera moabita, pudiera integrarse en la congregación de Israel o en la congregación de Dios. Si lo trasladamos a nuestro tiempo, ¿qué tan difícil será para un gentil, para alguien del mundo, poder integrarse a una congregación que busque de Dios? Este proceso es el que vamos a estudiar para que quede bien grabado en usted el proceso de adopción, el proceso de cómo una moabita, a pesar de la sentencia de Deuteronomio 23:3, logra llegar a ser parte integral del pueblo de Dios. El libro de Ruth nos narra la historia de cómo esta mujer fue guiada por Noemí para integrarse en un pueblo que no era su pueblo. Ruth capítulo 1, versículo 16. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré. Hablando Ruth con Noemí. Y donde tú mores, moraré.
tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras, ahí moriré, ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si hago algo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Mire qué decidida está esta mujer. Así tiene que estar usted como hijo de Dios, de integrarse, decidido, hermano, decidido a no soltarse de la mano de Dios, a que aunque lo miren mal, aunque a veces el pastor ande de mala, aunque a veces, hermano, el hermano le haga una mala cara. Cuando uno tiene la intención de integrarse o de ser parte de una familia, eso tiene que salirle sobrando. Eso no le tiene que interesar a usted. Entonces, veamos bien el cuadro, porque Noemí dijo, yo vine de la casa del pan, que es Belén, y en 10 años lo he perdido todo, así que yo regreso a la ciudad del pan. Luego se dirige con sus nueras Orfa y Ruth, que ahora son viudas, y le dicen, ¿saben qué, hijas? Yo ya soy vieja para darles nuevos esposos. Ahí usted bien se acuerda de todo eso, ya no me quiero atrasar. Pero quiero ver estas 8 frases, cómo esta mujer, esta Ruth, se logra integrar en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque me interesa para que usted también tome estas 8 cosas y así se logre integrar a esta que ahora es su casa, ¿sí? Número 1, no insista que te deje o deje de seguirte. Número 2, porque donde tú vayas yo iré. Número 3, donde tú mueres yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras ahí moriré. Donde tú mores yo moraré. Ahí será sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Mire lo que Ruth, hermano, como ella tenía el deseo. Y esto es muy importante en el proceso de adopción, porque lo primero que debe haber es el deseo de ser parte. Por eso Ruth le dice a estas 8 cosas a Noemí, que tipifica el Espíritu Santo, es quien nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y que nos va a guiar hasta encontrar el camino verdadero y quedar integrado en la iglesia de Cristo. Son 8 cosas que muestran el deseo de Ruth, y por eso empieza el proceso. Entonces, a la fuerza, hermano, ya hemos dicho eso, ¿verdad? Que ni los mejores zapatos son buenos. Primero usted tiene que tener el deseo de formar parte de esta casa. Tiene que tener el deseo de sentirse parte de este lugar. Y entonces va a empezar un proceso en el cual, pues, a la larga, usted se va a sentir ya como parte de esta familia. La clave que ella era moabita, no tenía derecho a ingresar al pueblo de Dios. Es un proceso de 8 pasos y vamos a ver el primero. Ok. Vamos a extraer el proceso de cómo es la adopción como hijos de Dios, al proceso de cómo nos vamos a integrar a una iglesia. Entonces, vamos a ver el primer punto. Ve, hija mía, palabra de gracia. Ruth 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel en cuyos ojos halle gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. En este verso aparece por primera vez la frase hija mía. Y ante la solicitud de Ruth a Noemí, tenga siempre en cuenta que Noemí es figura del Espíritu Santo. Le responde, ve, hija mía. Es la primera vez que aparece la frase hija mía. Entonces vemos que Ruth la moabita le dice a Noemí que la deje ir al campo para recoger espigas. Al llegar a una iglesia, lo primero que hay que hacer es recoger espigas. Las espigas son ramitas donde está el trigo, y el trigo es figura de la palabra de Dios. Entonces la persona debe enfocarse más que en el aire acondicionado, las luces, el púlpito, el parqueo, los amigos, la familia, que me quede cerca. Es enfocarse, hermano, en la palabra. ¿Por qué, pastor, en la palabra? Porque la palabra es su alimento, alimento para su espíritu. Entonces, si usted viene aquí porque le queda cerca, porque no tengo otro lugar donde ir, va a costar ese proceso. O de repente, la verdad que no se va a sentir bien nunca, no se va a poder integrar nunca. ¿Por qué? Porque está ese punto, que lo primero que esta mujer le dice, déjame ir a recoger espigas. Esa espigas es palabra, ¿sí? Entonces, es donde aparece, entonces vemos que hay una instrucción, una ordenanza, ve. Y esta palabra viene del verbo ir, se refiere a caminar. Esto también nos habla de tener primero una visión y esta tiene que ir de acuerdo con la palabra. Ruth iba a recoger espigas. La primera orden se deriva de aquí, que se da porque Ruth en humildad pide consejos sobre qué hacer ahora que es hija. Note, ahora algo importante, porque lo primero que sucedió es que cortó su cordón umbilical y dijo, salgo ahora. Esto tiene una relación directa con el pasaje aquel que dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Entonces ahora lo que a ella le corresponde hacer
es nacer de nuevo, porque ella deseaba estar con el pueblo de Dios. Esta acción de salir hace que su corte de cordón umbilical con los de Moab, eso implica dejar costumbres. Mire qué hermoso. Esto implica que usted y yo debemos dejar costumbres y establecerse en las cosas de Dios. Esto es muy importante para muchos de ustedes que son nuevos. ¿Sabe por qué? Porque cuando el evangelio se da un paso adelante y un paso atrás. Aquí no hay avance. Cuando usted viene y acepta a Cristo y da un paso primero y otro paso para atrás, entonces no hay avance. Puede ser que, porque tiene dos tipos de amistades. Una la impulsan a seguir al Señor, que casi siempre van a estar en la iglesia, y otra la impulsan para que regrese al mundo. Eso es cordón umbilical. Lo que le une al mundo debe ser cortado. Eso márquelo en usted. Entonces vemos que lo primero que tuvo que hacer es recibir palabra, es ser obediente a la instrucción, es decir, que recibe la visión, quiere recibir la visión, tiene que cortar su cordón umbilical, las viejas costumbres que antes se tenían y adquirir una nueva cultura. La cultura es el conjunto de hábitos y costumbres, entonces ahora se integra la cultura divina. Las costumbres van a cambiar, esto es importante porque cuando Jesús vino, dijo, ¿saben qué? Ustedes dejan los verdaderos mandamientos por tradiciones, por sus costumbres. Por ejemplo, el 31 de octubre, donde muchos están en esas costumbres, en el lugar de cortar el cordón umbilical, la orden que recibió Ruth fue ve, hija mía. Entonces, podemos ver que aquí dice la escritura, ve y reconcíliate con tu hermano, Marcos 5:24. El que viene al Señor deberá aprender que hay que estar en paz con todos. Mire qué hermoso. Se acabaron las costumbres del mundo donde uno puede vivir con rencillas. Si quiere quedar integrado y gozarse de este evangelio, reconcíliese con su hermano. Eso está en Mateo 5:24. Vaya y recorra la mía extra, Mateo 5:41. Cuando alguien le diga que haga doble trabajo, hágalo sin estar negociando, tratando de hacer algo distinto. Está trabajando en nosotros la humildad. Además, trabaja en nosotros el orden, porque Jesús dijo a Pedro, ve y paga los impuestos. Mateo 17:21, hablando de impuestos. Mire qué hermoso, hermano, un cambio de vida total. También hay órdenes que Dios dice, ahora ya están aquí en el evangelio, ve a trabajar en mi viña. Cuando el leproso llega con Jesús, le dijo, Jesús, vengo contigo, por favor, sáname. Y mira que el Señor le responde al sacerdote, porque le dice, ve y muéstrate al sacerdote. El Señor le dijo esto porque según Levítico 13:16 dice que el que tenía un síntoma de lepra o el que ya era leproso debía ir a mostrar al sacerdote. Le estaba diciendo en otras palabras, aquí vas a entender la autoridad. Una persona que ya conoce de Dios le dicen, ve, y esta va y anuncia el evangelio. Cuando la samaritana llega a tratar de platicar con el Señor, ella dice que quiere hablar sobre adoración. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Vamos a hablar de adoración. Pero ¿por qué no vas y llamas a tu marido? Es decir, antes de tratar de enseñar, ¿por qué no arreglas tu casa? Antes de querer servir, ¿por qué no te arreglas? ¿Por qué la escritura dice, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancha, ya que el hombre que ahora tienes no es tu marido? Otro caso es de aquel hombre que estaba ciego. Jesús llega con él, el Señor le trabaja sus ojos y le dice, ahora ve y lávate en el Siloé. No te ve y reconcíliate, ve y recorre la mía extra, ve y paga los impuestos, ve a trabajar en tu viña, ve y muestra al sacerdote, ve y anuncia el reino, ve y llama a tu marido, ve y lávate en el Siloé. Lo primero que vamos a aprender es obediencia y lo primero que vamos a recibir es visión. El rema de este tema es que a esta mujer moabita 8 veces le dan el calificativo hija mía. Es como que el Señor estuviera taladrando en nuestra mente y corazón, ya no eres moabita, ahora eres hija mía. Y recuerde que el número 8 es reinicio. Es como el Señor le dijera a usted, tú ya no eres del mundo, ahora eres hijo mío, ahora eres hija mía. Por tanto, actúa como hijo. Note cómo esta mujer estaba entrando en su primer amor. Y ese primer amor, el pronto amor, es algo que no debe olvidarse. Verso 2:2 dice, donde permíteme ir al campo a recoger espigas tras aquel ante cuyos ojos hay yo gracia. Gracia, esta otra palabra es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer para quedar establecidos e integrados en una iglesia? Buscando un campo, buscando una iglesia, buscando una congregación que no solo tenga alimento, sino que haya gracia.
Estamos en la dispensación de la gracia, estamos en el evangelio de la gracia, fuimos salvos por gracia. Entonces no podemos hacernos esclavos de los hombres. No busque lugares donde haya ley, no busque ni legalistas ni libertinos. Estamos hablando de cómo debemos integrarnos. Y en este verso nos damos cuenta de que lo que hizo Ruth, porque ella dijo, voy a ir a espigar, voy a ir a recoger la palabra que se predica y yo me voy a quedar donde encuentre gracia, donde hay un evangelio de gracia, donde no me estén señalando por todos los errores, donde lo que se pare a predicar lo haga para exhortar, consolar, para motivar y no para avergonzarnos desde el púlpito. La gracia es un regalo que Dios nos ha dado, pero no es un permiso para pecar. La gracia es la fuerza, la unción, el poder que Dios nos da para poder vencer el pecado. La gracia tiene dos extremos que son terribles, porque la ley dice que por un lado está el legalismo, no toque, no maneje, no haga, no, la gente llega a la iglesia y porque no logra integrarse, porque donde va es un campo donde no hay gracia. Llega a una iglesia, le dicen no haga esto, no haga lo otro, no use arito, no use lo otro. Y lo que debemos verificar cuando lleguemos a una iglesia es que todo lo que se dice se debe hacer. Toda espiga que recojamos debe estar escrita en la Biblia. Hay cosas que si la dice la palabra y al leerla nos empezamos a ordenar. Por ejemplo, dice la escritura, al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello y a la mujer le es honroso el cabello largo. Alguien puede decir esas cosas, esas son modas, pero ¿sabe qué? Esas no son modas, no es legalismo, es una espiga, es parte de la palabra de Dios porque está escrita. Por otro lado, se corre el riesgo, entonces no hay que ser legalista, uno. Dos, por otro lado, se corre el riesgo especialmente de aquellos que dicen salvo, siempre salvo. Y desde el buen ángulo se puede decir esto, pero muchos lo entienden como yo ya soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera. Este es el otro extremo, el extremo del libertinaje. O sea, para ir resumiendo, ni legalismo ni libertinaje. Por un lado tenemos el legalismo, por otro lado tenemos el libertinaje. Por eso Ruth decía, yo me voy a integrar a un campo, yo quiero ir a tomar espigas, pero quiero hacerlo de un campo del evangelio, no de un evangelio que me quiera regresar a la ley, un evangelio que diga el Nuevo Testamento, no, solo el Antiguo. Eso no es la gracia, eso es judaizar. Y lo que esto hace es que nos lleva de regreso a la ley. El Antiguo Testamento aplica a nosotros, los cristianos, como sombra y figura. Es la esencia del Nuevo Testamento, por eso muchos no logran quedarse, no logran integrarse. La primera orden para los que van a ser adoptados es pórtense como hijos. Ustedes ya no son moabitas, ustedes ya no son del mundo, ustedes son ahora cristianos. Pórtense como lo son, como cristianos. Ahora somos reyes y sacerdotes, portémonos como lo que somos. En Cristo no hay que ver tanto nuestro estado, nuestra condición, sino nuestra posición. En Cristo se sabe que usted sabe que usted es eso es gracia. Ok, entonces Ruth aquí, hermano, lo primero que dice es, se acerca con el Espíritu Santo, que es Noemí, y le dice, ¿qué hago? Le dice, ve, es una orden, y luego le dice, ordénate. Ya no vas a poder estar con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, ¿sí? Sino que entonces le dice, voy a ir donde encuentre gracia, donde no me señalen, sino que me enseñen, donde no me juzguen, sino que me ayuden. Eso es lo que tratamos de hacer aquí para que usted se sienta parte de. Ahora, mire Ruth capítulo 2, versículo 8. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Eso está en Ruth 2:8. Entonces la segunda cosa que vamos a ver es la obediencia. Vemos en este verso que Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, también le dice, no vayas a espigar a otro campo, no pases de aquí estos límites, quédate con mis criadas. Aunque para dar otro ángulo diremos sierva en lugar de criadas. Aquí hay varias cosas que tenemos que ver, ya que Boaz es figura de Cristo. Ahora, ya teníamos a Noemí, figura del Espíritu Santo, pero Boaz es figura de Cristo y es el que le da instrucciones, es también su redentor. Y por otro lado está Noemí, que es figura del Espíritu Santo. En esto último debemos aclarar algo, que en los muchos cometen errores al decir que el Espíritu Santo es una figura femenina. Esto no es así. El Espíritu Santo lo que hace son labores maternales. Hija mía, le dice por segunda vez. La palabra oye en el hebreo es chamá, significa oír para obedecer. Es diferente oír que escuchar. Se puede oír la lluvia, pero escuchar es oír para obedecer.
En este segundo proceso, lo que toca es obedecer para lograr ser guiado y logre ser conducido por todas las cosas, por las personas que ya conocen como el quehacer, el desarrollo dentro de la iglesia, ya que las cosas en el reino de Dios funcionan diferente. Para darle un ejemplo, nosotros ahora tenemos que orar por nuestros enemigos, Mateo 5:44. Y allá afuera, cuando éramos moabitas, cuando estábamos en el mundo, todo se manejaba con venganza. Tú me haces, yo te hago. Allá el más grande es el que da las órdenes y manda. Aquí es diferente, que el mayor es el que sirve al menor. Le dice Booz a Ruth: escucha, hija mía, lo primero de lo que habla esto es la obediencia, porque le dan otra instrucción: no vayas a espigar a otros campos. Le está diciendo, si ya decidiste, si ya Dios te trajo a este lugar, ya no vayas a otro lugar. Puede ser que en algunos lugares le digan no use aritos, en algunos lugares lo van a decir que ya no hay arrebatamiento, en algunos lugares le van a decir que el reino es ahora y que no tenemos que meternos que nos tenemos que meter en política para arreglar el país, y que todo nos pueden confundir. Por eso a la iglesia que vaya, ahí quédese y empiece su proceso de integración, de adopción, que usted sea parte no solo de una iglesia, sino que la iglesia va a ser su familia. Mire qué hermoso. Vos también le dice a Ruth, ni te alejes de aquí. Esto quiere decir que hay límites. Mire qué bueno es ir aprendiendo, porque hay límites. Los límites, ¿cuáles son? Existen los límites de la libertad, y note que el evangelio de la gracia, donde usted ha venido, le dicen debe guardar límites. Alguien puede decir, ¿y por qué el evangelio es libertad? ¿Por qué voy a guardar límites? Por ejemplo, debemos entender que al ver el libro de Génesis, vemos que ha estado en el huerto. Le dicen a Eva, de todos los árboles que tú veas, come, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es límite. ¿Qué es lo que le están trasladando acá? Que el evangelio del huerto, ¿sabe cuáles son? Más las permisiones que las prohibiciones, pero hay límites. Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Eso está en 1 Corintios 6:12 y 10:23. Esos son los límites establecidos. Aquí hablamos también que va a llegar, le dicen escucha, es decir, obedece. Entonces, si usted quiere ser integrado, quédese con los siervos. Notemos que no dice quédese con los que están de liderazgo, no se quede con aquellos quienes solo chasquean los dedos y creen que solo es dar órdenes, porque en el reino de Dios las cosas cambian. En la iglesia el mayor es el que sirve, el jefe solo dice y da órdenes, el líder es el que hace. Por eso las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Quiere decir que él da el ejemplo. Debemos mantenernos con los siervos, porque si estamos en un lugar donde damos un paso para adelante y un paso para atrás, implica que se tiene dos tipos de compañía. Eso ya lo vimos un poquito. Unas te van a impulsar para adelante y otras te van a querer sacar hacia atrás. El que oye la palabra de Dios la pone por obra. Es como aquel que edifica en la roca, pero el que escucha la voz y no obedece la edifica sobre la arena. Porque hay cristianos sólidos y cristianos que siempre están como en un pantano, porque llegan a la iglesia, oyen la doctrina, pero una cosa es oírla y otra cosa es escucharla. Hay una diferencia entre oyente y discípulo. Es muy sencilla. El que oye sabe muchas cosas, griego, arameo, escatología, homilética, hermenéutica, pero el que es discípulo oye y obedece, enseña lo que le enseñan. Marcos 10:21 dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes, da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces ven y sígueme. Pero el joven, afligido por estas palabras, se fue muy triste porque era dueño de muchos bienes. Aquí hay una tremenda lección que tenemos que aprender, porque dice que Jesús amó al joven rico. A este joven el Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres. Este joven se sintió abatido porque esta palabra para él era muy dura y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabe qué? No se vaya a medio mensaje. Qué tristeza, qué terrible que la riqueza no le permite a muchos llegar al evangelio, y no se trata de llegar al evangelio para empobrecerse. Al contrario, Jesús deja dicho en las escrituras que él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Y no solo estamos hablando de las riquezas
de la billetera, sino que estamos hablando de llegar a ser ricos en buenas obras, ricos en misericordia, ricos en fe, en conocer las cosas de Dios. Eso es una riqueza tremenda. Aquel joven no terminó de escuchar el mensaje, solo escuchó que había que dar, como quien dice, o sea que ustedes solo me traen a la iglesia para sacarme el dinero. Yo vengo a Jesús y vengo a la iglesia para que me den una doctrina, y realmente lo que quieren es que les dé el diezmo y ofrendas. Mire qué mentalidad, porque el joven solo oyó eso y se fue. Si usted sigue leyendo el pasaje de Marcos 10, 29, 30, este joven ya se había ido, se fue antes de tiempo, no escuchó, no terminó de escuchar todo el mensaje, porque en ese verso Jesús dijo, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre, padre, hijos, campo, por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, campos con persecuciones y en la edad venidera, vida eterna. Entonces, mire qué lindo, porque aquí vamos a subrayar en este tiempo. ¿Qué nos está diciendo? El joven rico no terminó de oír el mensaje, no vio que era el evangelio. El evangelio es como un campo, por eso Ruth se desarrolla en un campo. Por eso, para poder quedar integrado, tenemos que entender que la iglesia es un campo, porque aquí se siembra y se cosecha. Por eso vemos que Ruth llegó a recoger las espigas que otros habían sembrado. Entonces, en el proceso de siembra y cosecha, el que se despoja por causa del evangelio va a recibir 100 veces más aquí en este tiempo y después la vida eterna. Pero aquí en la tierra se verá el fruto de haber sembrado, el fruto de haberse despojado. Por eso es que está esta segunda frase, hija mía, escucha, obedece. No es una manipulación humana, no es manejar a la gente, no es engañarlo, es escuchen la voz de Dios. Por eso el primer proceso que vimos tiene que ver con recoger espigas, tiene que ver con el conocer la palabra de Dios para que nadie se sienta engañado o manipulado. Por eso es todo lo que le enseñen en la iglesia tiene que estar de acuerdo a la escritura. Usted debe revisar la espiga para ver si está o no está escrita en la Biblia. Por ejemplo, cuando habla de dinero, usted tiene que ver si le piden a la manera de Aarón, que era para hacer un becerro de oro, o le piden como Moisés, que era para el templo. La gente puede hablar de otras personas, pero usted lo que tiene que ver es para qué piden dinero, para qué piden ofrenda, y usted va a poder ver si están haciendo un becerro de oro o lo están utilizando en el templo. Está comprando terreno, están edificando, están siendo buenos mayordomos, lo que Dios ha dado. Mire qué hermoso. Entonces, oír para obedecer. Vamos con el tercero rápidamente, y es bueno, hija mía. Eso lo encontramos en Ruth, capítulo 2, versículo 22. Y Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salga con sus criadas, no sea que otro campo te maltraten. Vemos ahora la tercera fase de esta clave, hija mía, que es la llave sobre el proceso de adopción, el proceso de integración. Nosotros tenemos en el ministerio un equipo que se llama Bernabé. Ellos son los que integran a la gente. Este verso dice, le dicen a Ruth, es bueno, hija mía. Aquí le están enseñando a Ruth lo que es bueno. Le están enseñando discernimiento. Es bueno que salga con su criada, es decir, con su sierva, no sea que otro campo te maltrate. Ruth debe empezar a digerir por sí misma lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, primero vimos que primero le dicen a Noemí, déjeme 187, primero le dicen a Noemí, él pide permiso, ve, hija mía, palabra y gracia. Encontró palabra, hermano, y encontró esas espigas. Después, ella, de escuchar esas palabras, entonces viene la obediencia. Pero después de la obediencia viene este punto tan hermoso que es el tercero, que habla de discernimiento, que cómo saber qué es lo bueno y qué es malo. Entonces, vemos ahora la tercera frase, le dice sobre el proceso de adopción, integración. Nosotros tenemos en el ministerio un equipo, ok. En este verso le dicen a Noemí, hija mía, y aquí le están enseñando a Ruth lo que es bueno, le están enseñando discernimiento, que salga con sus criadas. Note que la tercera faceta
de alguien que se va a integrar es que le enseñen a saber lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, la Biblia dice en Romanos 12, 1, 2, que no subamos al altar para aprender lo que es, que nos subamos al altar para aprender lo que es bueno, agradable y perfecto. Solo subidos en el altar, solo entregándonos al Señor, solo a través del nuevo nacimiento nos cortan el cordón umbilical de Moab, y al nacer de nuevo somos nuevas criaturas y ponen el Espíritu Santo en nosotros, de tal manera que ahora viene la tarea del Espíritu Santo en Noemí, guiándole. Eso se llama discernimiento. El Espíritu Santo le dice lo que es bueno y lo que es malo. Hay cosas que no son buenas y la Escritura nos las enseña. Por ejemplo, no es bueno que el hombre esté solo. Mire qué hermoso, mire qué hermoso. Aquí está diciendo que el muchacho o el joven se case. Dice que es bueno que el hombre, no está hablando de cipotes. Otro ejemplo lo encontramos en los días de David, donde dijeron el consejo de Ahitofel. En esta oportunidad no es bueno. Entonces el discernimiento que guía el Espíritu Santo nos mostrará lo que es bueno y lo que es malo. No es bueno hacer afición de personas. No es bueno tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. A veces decimos que la unción es vibrar y es verdad, porque a veces en el altar la presencia de Dios se siente. Pero cuando no es vibrar, algunos dicen que no hay unción. La Biblia dice, la unción misma te enseña. Mire qué hermoso. Esto no se trata de estar aquí como que, ay, qué lindo. Y hay gente que solo vibrando pasa, pero nunca cambia. Entonces, la unción es como nuestro maestro que nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal. El que ha nacido de nuevo tiene adentro el Espíritu Santo. Cuando usted haga algo que no está bien, va a sentir que no hay paz. Y lo que hay que hacer es conocerlo, y eso es un cargo de conciencia en su espíritu que no le da paz. ¿Cómo podemos saber que una decisión está bien tomada si usted tiene paz? Eso es lo que el Espíritu Santo le está dando, la bendición y la autorización para hacerlo. Aquí el discípulo empieza a desarrollarse, porque ahora vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo. Qué terrible es que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Tenemos que saber que aquí estamos en instrucción, y por eso le dicen a Ruth, ¿sabes qué? Si vas a salir, hazlo con los siervos para que no te vayan a molestar en otro campo. Usted tiene que definirse por la iglesia donde va a ir. Debe evitar estar cayendo de un lado para otro. Claro, mientras usted no ha decidido a dónde ir, usted puede hacerlo. Pero tenemos que integrarnos. Tenemos que ser parte de la familia. Usted debe saber que iglesia perfecta no va a haber. Problemas seguro van a existir. Por eso la historia de Ruth. En algún momento vos, que es figura de Cristo, regaña a algunos siervos porque estaban haciendo algo, Ruth, que no la molestara. Ok. Quiere decir que dentro de la congregación puede haber molestias, pero si usted se integra bien y si usted se siente que es su casa, siente que esa iglesia fue creada para usted, viva y desarróllese. Entonces esas molestias usted va a ver como parte del proceso, como parte de su formación. Usted se va a integrar una forma más cómoda. Nuevamente notemos que le dicen que si va a salir, que lo haga con sus siervas, que no vaya a otro campo, que la van a maltratar. Entonces, un punto importante es que aquí le están diciendo, está bien, ya te bautizaste en agua, ahora intégrate. ¿A dónde me integro? Intégrate en el servicio. Esto es importante porque si no hay servicio, no hay responsabilidad. Debemos saber que si la iglesia es como un cuerpo humano, todos sirven. Los talones, los dedos, los pies, las manos, las cejas protegen del sudor, el pelo para cubrirse del sol, los pequeños vellos en la nariz para que no entre el polvo. Por eso es que todos somos importantes en el reino de Dios. Y entonces, ¿qué hay que hacer, pastor? Integrarse. ¿Van a haber problemas? De repente sí, pero en el Señor, sintiéndose parte de, tenemos que seguir adelante. Ahora, el punto número 4, recuerde que son 8. Punto número 4, voy por la mitad de la clase. Punto número 4 dice que, hija mías, va a haber seguridad. Ruth 3:1. Después su suegra Noemí le dijo, hija mía, no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. Aquí nuevamente le dicen a Ruth, hija mía, y lo que le ofrecen es seguridad. Le dicen, hija mía, no he de buscar seguridad para ti. Otras versiones dicen, entonces le dijo Noemí a su suegra,
hija mía, no habré de buscar para ti un hogar que vaya bien. Este es el consejo que Noemí, este es el consejo que da Noemí para encontrar seguridad. La gente que está en un ministerio y no se siente segura, sucede que no está cómoda. Puede pensar, ¿será que me pueden robar el carro? ¿Será que me van a estar robando aquí? ¿Será que...? Esta es la parte superficial. Pero lo que vemos aquí es el consejo, que más adelante en el capítulo 3, Noemí le dice a Ruth, tú lo que tienes que hacer es llegar y acostarte a los pies de Boaz para que él haga algo por ti. Te vas a preparar para eso. Siguiendo en Ruth 3.1, donde estamos viendo la cuarta parte, que es buscar seguridad, es buscar un hogar que se convierte en casa. Mire lo que hay que hacer en este mismo capítulo. Dice, lávate, úngete, y luego le dice, ponte tu mejor vestido. Yo, hermano, quisiera verlo de una forma literal esto también. Cuando usted venga a la iglesia, báñese. Cuando usted venga a la iglesia, échese su mejor perfume. Cuando usted venga a la iglesia, póngase su mejor vestido, porque no se va a encontrar con el pastor, no se va a encontrar con los hermanos. Sí, yo sé que lo va a hacer, pero que el Señor mire, hermano, su forma de presentarse delante de él. Eso es por fuera, y por dentro habla de pecado, hermano. Por dentro habla de limpieza, y por dentro, hermano, de cambiar nuestras vestiduras cada vez que vengamos a la iglesia. Entonces, este cuarto paso va a haber seguridad, y es que Boaz también se pone a los pies de Boaz, que significa estar a los pies, es rendición total. En este cuarto punto vimos seguridad, rendición, consagración, purificación, pureza, limpieza. ¿Sabe qué le gusta a Dios para poder permanecer y quedar integrados? Que nos limpiemos. Él nos conoce. ¿Para qué andamos creyendo que siempre estamos limpios y siempre nos ensuciamos en el quehacer, en el caminar diario de la vida? Lo importante es que si vamos a ir delante del Señor, debemos reconocer nuestra falta. Y lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, perdóname, quiero limpiarme. Eso es rendición. Cuando tenemos seguridad, cuando creemos que Dios nos va a oír en nuestro deseo de limpiarnos, note que esto es adoración, es el deseo de limpieza. Cuando usted llega al culto y no puede levantar las manos, diga, Señor, lávame, límpiame, mírame en piedad. Eso es adoración. A Ruth le enseñaron que cuando fuera a presentarse, se acostara a los pies de Boaz. Esto implica rendición. Todo esto le va a servir para integrarse. Usted está aprendiendo cultura divina. El Señor hace caso cuando nos rendimos a sus pies. El Señor hace caso cuando nos rendimos a sus pies. Hay un pasaje que dice que María y Marta llegan los dos con la misma petición. Ambas estaban tristes porque Lázaro había muerto. Pero la primera llega y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo hace con un tono como regañando al Señor. Pero Marta dice, tipifica el alma que se amarga, se enoja con Dios por algo. Y leemos que Jesús ni le contestó. Y entonces Marta le dice a María, a mí ni caso me hizo el Señor. Cuando llega María, va y se rinde a los pies del Señor y le dice a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le dice lo mismo, pero lo hace con un tono de humildad. Y esto Jesús le contesta, ¿dónde lo pusiste? A la primera altanera no le contestó, pero a la que llegó humilde sí le contestó. Y no solo le contestó, también le resolvió el problema. Cuando nosotros actuamos, Señor, ¿por qué esta enfermedad? ¿Acaso yo no te sirvo? ¿Por qué está enferma mi esposa? ¿Acaso no te sirve? ¿Por qué padezco de los ojos si yo lo que quiero es leer la Biblia? ¿Por qué, Señor, tengo este problema? En la voz, si yo quiero predicar una oración así, no la oye el Señor. Pero si nosotros vamos a los pies del Señor y nos rendimos a Él, Él nos va a escuchar. Marta es la oración del alma. María es la oración del espíritu. En la cuarta faceta, si queremos quedar integrados, dice, ¿sabes qué, mujer? ¿Quieres tener seguridad? Toma la iglesia como un hogar. ¿Quieres tener seguridad en Dios? Aprende que el Señor ama la verdad en lo íntimo. ¿Quieres aprender seguridad en el Señor? Ríndete a tus pies. ¿Quieres aprender seguridad en el Señor? Lo que debes hacer es lavarte, porque Él conoce el deseo de nuestra alma, que es limpiarnos. Vamos a ver el punto número 5, que es, vuelva la frase, hija mía, y que es cobertura. Ruth 3:10. Entonces él le dijo, bendita sea el Señor, hija mía, que has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Entramos a la quinta vez donde Ruth recibe esa frase, que es la llave que abre todo lo que estaba encriptado. Es el cincel, es el martillo que está grabado.
lo que le están hablando a aquella ex moabita y ahora le traen una bendición. Todos los que son adoptados como hijos deben seguir una ruta y a medida que nos vamos rindiendo al Señor, Él extiende el manto para cubrirnos. Fíjese que ahora se ha rendido a Dios, viene algo más que le va a traer bendición. A Ruth le dice, bendita sea del Señor porque has hecho tu última bondad, tu última decisión ha sido tan importante que es mejor que la primera. Es decir, que van a ir avanzando, sus decisiones van a ser mejores en el tiempo. Es como el texto que dice que la casa postrera va a tener mayor bendición que la primera, una mayor gloria que la primera, porque ha adelantado, ha avanzado. ¿Por qué la hizo ser bendita? ¿Qué es lo que ella empezó a hacer y a desarrollar? Usted va a ver que Noemí en el capítulo 3 le dice que llegue, que se ponga a sus pies y después lo que hace vos es que la cubre con su manto. Esto nos habla de cobertura. Es la quinta vez que le dicen hija mía y hay muchas cosas que decir porque 5 es número de gracia. Eso significa que comenzó buscando al que tenía gracia y ahí recibe cobertura. Es importante ver qué es cobertura. Cobertura no es pasar al frente para que oren por nosotros y nos sintamos protegidos en la calle. Cobertura es más que eso. Cobertura es decir, la unción que hay en este ministerio, yo la quiero. Mire lo que es cobertura. Yo quiero que esa bendición venga sobre mí. La cobertura es una doctrina que debemos verla en Lucas 24:44, que da un lineamiento para que La cobertura es una doctrina que debemos verla. En Lucas 24:44 dice que hay un lineamiento para que se pueda desarrollar una visión, una doctrina apostólica, y es que tiene que estar en la ley, en los salmos y en los profetas. Y esta cobertura está en los tres. En su casa, usted, hermano, la lee. Está en Daniel, está en Génesis, está en los salmos. Mire que aparecen los tres. Está en los profetas, en Isaías 4:5. Eso lo lee en su casa. Está en los evangelios, Mateo 23:37. La cobertura es muy importante, pero es algo que se ofrece, no se puede imponer. Por eso dijo Jesús, ¿cuántas veces quise yo cubrirte y no quisiste? Mire lo que es la cobertura. Usted va a ver que la cobertura aparece en todos los lugares. Aparece en la ley, aparece en los salmos, en los profetas, aparece en todos los lugares. Usted llegó del mundo, ya le enseñaron que tiene que crecer, desarrollarse, bautizarse, estar sirviendo, ya le enseñaron que debe tener visión y que sea obediente. Esto está en el discipulado. Ya le enseñaron que debe discernir lo que es bueno y lo que es malo. Ya le enseñaron cómo se va a desarrollar, cuál es su seguridad. Entonces ahora vemos que está hablando de cobertura. Esa es una decisión muy importante porque, por ejemplo, recordemos que Natanael, a quien le dice Jesús, es aquí un verdadero israelita. Fíjese cómo el Señor nos da una lección porque encuentran a uno que Felipe había llevado, que era Natanael, y Felipe le dice, mira, no te voy a enseñar al Mesías, está en medio de nosotros. Y cuando Jesús lo ve, le dice, es aquí un verdadero israelita, alguien en quien no hay engaño. Entonces Natanael se le queda viendo y le dice, pero ¿cómo me conoces? Y Jesús le responde, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, cobertura, te vi estar debajo, habla de cobertura. Jesús en el reino vegetal es la vid verdadera. Quiere decir que Natanael entendió que debía salir de la cobertura de la higuera y venirse a la cobertura de la vid, que es la verdadera. En la Biblia, higuera se refiere a Israel, es la planta que tipifica la nación de Israel. Entonces, aquel entendió que había acabado la ley y que había llegado la gracia. Por eso, al igual que Natanael, Ruth estaba buscando la gracia. Para poder integrarse no solo se trata de ponerse un manto, sino también de quitarse el manto que ya tenía antes. Tanto que hablar aquí, hermano, tanto que hablar. Ahora, hay dos tipos de cobertura, mire qué hermoso. La de Saúl, porque la gente lo seguía, era un líder de parte de Dios, pero la gente lo seguía temblando por miedo. Y la de David, a quien la gente lo seguía danzando. Usted decida qué tipo de cobertura quiere. Una cobertura dulce y otra amarga. Eran dos líderes, los dos eran levantados por Dios. Por eso debemos conocer la doctrina de la cobertura, porque nosotros le decimos bajo qué cobertura deseamos desarrollarnos. Una dulce y placentera o una donde hay amargura, legalismo, señalamiento. En este quinto punto hemos visto lo que está encriptado, la llavecita en el libro de Ruth es la frase hija mía. Vimos que este quinto punto es, hija mía, nos sirves para saber que nos van a recompensar por lo que le hemos hecho a Ruth.
se puso el manto, recibió cobertura, se puso la camisola, se alineó, nos uniformamos, somos parte de este alineamiento con el ministerio, vamos todos juntos como un solo hombre. Eso es cobertura, todo bajo lo mismo. Eso provoca un sinergismo ministerial, una fuerza tremenda. ¿Qué es sinergismo? Ya lo vamos a ver más adelante. Es donde dos o más pueden ser igual a 9, que el esfuerzo colectivo es más grande que el esfuerzo individual. Ahora, vamos a ir al punto número 6, que es, hija mía, esfuérzate, sé valiente y conquista. Ruth 3:11. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabes que eres una mujer virtuosa. Entramos a la sexta vez que le dicen hija mía y en esta oportunidad le dicen haré contigo todo lo que me pidas. Exprésame. Es como que Dios dijera, te reto a que te propongas decirme algo porque haré por ti todo lo que me pidas. Aquí aprendemos la importancia de poder extirpar el temor y el miedo. El miedo nos paraliza. Uno va caminando y el miedo paraliza. El miedo detiene nuestro avance. Entonces, aquí le dicen, esfuérzate, sé valiente y conquista. Lo que vemos en este pasaje es que la administración para que una persona quede integrada es que erradiquemos y que quitemos todo espíritu de miedo. La iglesia no puede caminar con miedo. Por eso vimos cuando hablamos de cobertura, que es seguir a un líder por miedo, es un liderazgo terrible. La Biblia dice en una de las epístolas de Pablo que la iglesia debe tener un espíritu que la iglesia no debe tener un espíritu de miedo, segunda de Timoteo 1:7. A nosotros Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo y de cobardía. No nos ha dado eso, sino que nos dio Dios un espíritu de fortaleza, de temor de Dios, de fuerza y de valentía. Muchas veces la gente que no se integra porque tiene miedo, le tiene miedo al pastor, le tiene miedo a la pastora. Aquí lo que debemos alcanzar es reconciliar ambas partes, porque por un lado los pastores, humanamente hablando, son gente común y corriente, con sus debilidades, con sus problemas y con sus responsabilidades grandes. Una responsabilidad de restaurar, de integrarle a usted, pero usted también tiene que ir a la iglesia sin temores y sin miedo. Es preferible la gente que dice, pastor, ore por mí, que estoy siendo tentado. Hay una muchacha que llega y eso me provoca que no esté cómodo. Es preferible que la gente abra su corazón a alguien que nunca dice nada. Un pastor tiene más confianza en alguien que, aunque tenga liderazgo, se acerca para hablar sus debilidades que alguien que nunca dice nada. Mire qué hermoso. Porque una persona no se queda integrada en un ministerio porque le da miedo servir, le da miedo acercarse a los líderes. Entonces debemos reconciliar ambas partes, ser amigables, ser afables con las personas, no decirles a qué viene, con quién quiere hablar. El pastor no tiene tiempo para atenderlo a usted. Jamás un pastor va a decir algo así. A veces lo que le ayudan al pastor no hacen la tarea como debe ser y ponen temor y miedo. Note que aquí le dicen a Ruth, no temas. Hay personas que preguntan, ¿debo leer el Apocalipsis? Claro que sí. Por ejemplo, dice que Apocalipsis 1:3, que el que lee este libro es bienaventurado. El que oye las profecías es bienaventurado. Dice Apocalipsis 1:17 que Juan, cuando Juan vio al Señor glorificado, le dijo, no temas. Ok, vamos a avanzar. Porque Ruth 3:16 dice, cuando llegó donde estaba su suegra, esta dijo, ¿cómo te fue, hija mía? Y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Y le dijo, me dio estas 6 medidas de cebada. Pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. En toda esta enseñanza hemos podido ver que la suegra de Noemí es figura del Espíritu Santo y es quien le va dirigiendo. Sin embargo, fíjese usted su mirada en la frase, no vayas con las manos vacías. En esta séptima vez, la llave lo que nos dice a Ruth es, ¿sabes qué, hija mía? Voy a enseñarte algo. No vayas con las manos vacías. La palabra griega metanoia no solo significa arrepentimiento, sino que el verdadero sentido de la palabra es cambio de mentalidad. Y es tan importante que lo veamos porque una vez que un pastor coreano le dijo al pastor que tenía 70,000 personas en su iglesia, pero ¿cuál es la diferencia de los hispanos a los orientales? Que aquellos han aprendido que ahí al Señor se le va a dar. Y nosotros aquí, los hispanos, es a pedir. Hay que cambiar eso.
porque hay que llegar al Señor, no hay que llegar al Señor con las manos vacías. El pasaje de Génesis habla de que viene Abraham a recibir un botín. Eso ya lo vimos. Le dio el diezmo al sacerdote Melquisedec, que le dice a Abraham, te voy a dar pan, vino y bendición. Note, por favor, que le dio el sacerdote. No, nunca le dijo a Abraham, ahora dame tu diezmo, sino que voy a mandar cobradores, te voy a cobrar intereses. No, pero Abraham, este es el punto central, reconoce la autoridad de ese sacerdote, de ese hombre que es enviado de parte de Dios, y sin que le dijeran nada, sin manipulación, le dio el diezmo de todo. El principio del diezmo es el principio universal de riqueza. Hija mía, no vayas con las manos vacías. El principio que es que diezmemos en la iglesia donde nos congregamos. El diezmo nace de reconocer autoridad, porque delante de Abraham había un sacerdote. El orden de Melquisedec, de esto surgen algunas preguntas. Eso ya lo vimos bastante. Y el número 8, que es reposa, hija mía, es rendición y boda. Ruth 3:18, el último punto. Voy volando ya. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Espera, hija mía. Ahora llegamos a las 8 veces que le dijeron a Ruth, hija mía. Aquella era moabita, le cambiaron su naturaleza, su cordón umbilical, y ahora es parte del pueblo de Dios. Pero esta última vez que en el libro de Ruth aparece la frase hija mía, aquí le dicen, espera, hija mía, reposa, descansa. A Ruth se le ha dado cobertura, le han quitado el temor, le han llenado sus manos. Ahora va a reposar porque la obra ya está terminada. Esto es muy importante porque esto es entrar en el verdadero reposo de Dios, en su descanso, porque el que trata de hacer sus propias obras para salvarse, dice Isaías que esas obras son como trapos de inmundicia, Isaías 64:6. Ahora le dicen a Ruth, ya viste el evangelio, ya Dios te enriqueció, goza de la gracia, estás integrada. ¿Sabes cuántas cosas ahora reposan? Esta es una de las partes medulares del evangelio que Jesús predicado. Él decía, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces Noemí le dice a Ruth, descansa, hija mía, hasta que sepas como resultado todo lo que el hombre tendrá, no tendrá sosiego hasta que concluya hoy el asunto. Qué lindo es saber que vamos a reposar. Reposemos porque aquí está hablando de Cristo Jesús. Él no va a descansar hasta que se concluya el proceso. ¿Sabe qué? No está descanso y reposo, que el que nos llamó y comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6, eso lo dice ahí, en el evangelio hay que reposar. Cristo hizo la obra y un evangelio perfecto. Si ya recibimos al Señor, somos nueva criatura en Cristo. ¿Cómo podemos perdernos? Podremos perder galardones y muchas cosas si descuidamos la salvación tan grande, si no la guardamos con temor y temblor. Pero tenemos adentro la salvación y no depende de nosotros. Por eso dice Salmo 23, por amor a su nombre, es decir, que por el prestigio de Dios está en juego. Por eso reposemos, porque no dependemos de nosotros, nuestra vida está en las manos de Dios. Dice Isaías que nuestros nombres están escritos en las manos de Dios. El que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. En la Biblia Dios llama a cada uno por nombre, a quienes eran muy importantes. A Bezaleel para que edificara un templo, a Zaqueo para que se salvara, a Jacob por dentro de él había una nación, a Natanael para que cambiara de cobertura. Así el Señor llamó a varios, pero en Juan 10:2-3 habla de nuestro buen pastor que dice que a todas sus ovejas las llamará por su nombre, y eso nos debe dar descanso, dejarnos reposar con la obra de Cristo. No podemos estar diciendo hoy soy salvo, mañana no, y estar en ese juego. Eso no funciona así. De manera que aquí vemos el reposo hacia el final del proceso de devoción de Ruth, lo que dice en Romanos 8:23, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, guardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ok, aquí cierro, hermanos, las conclusiones. Usted las lee en su casa, pero todo este proceso de Ruth nos enseña un proceso hermoso. Nos enseña un proceso hermoso. Por ejemplo, el punto número 1 dice, ve, hija mía, esto es visión. El pueblo que no tiene visión se descarría, no sabe cómo comportarse.
La lámpara de Samuel se apagaba, él era la lámpara de Dios y se apagaba porque no había visión. Hay que mostrarle a las personas claramente la visión para que caminen en pos de ella, que sepan que es eso de las espigas, que es la palabra donde deben enfocarse. Oye, hija mía, esto viene del hebreo chamá, que es escuchar para obedecer. Esto implica obedecer, salirse del conglomerado de oyentes y pasar de un nivel de discípulo. El oyente sabe todo, sabe griego, sabe hebreo. La diferencia es que el discípulo es cuando oye la palabra, la obedece. Y este es quien tiene su cimiento sobre la roca, es Cristo. Oye, hija mía, esto es bueno, le dicen a esta mujer que aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo. 4. Hija mía, no he de buscar seguridad para ti. Aquí le dicen a Ruth que no vaya y se ponga a los pies de Bus. Esto es para darle seguridad. Esto nos habla de rendición. El secreto para que Dios escuche nuestras oraciones es estar a sus pies, a los pies de Jesús y rendirnos. Hija mía, has hecho una buena decisión. Esto es relaciona con recibir cobertura. Es ponerse bajo un manto, es recibir, es querer tener la misma gloria que se vive en esa casa. Hija mía, no temas. Este punto nos habla de la oración. Di tu palabra y haré lo que tú digas. No temas. Esto nos habla de confesión de fe. Si no hay oración, aun cuando ya estemos integrados, sirviendo en distintas áreas, se corre el riesgo de enfriarnos, de sentir que todo está mal, amargarnos, que no avanzamos y nos preguntamos la razón por qué estamos donde estamos. Este es quitarnos el temor. El 7, no vayas, hija mía, con las manos vacías. Esto nos habla de llevarle al Señor nuestra ofrenda y nuestros diezmos. Y por último, hija mía, espera, descansa, reposa. Esto es entrar en el reposo del Señor. Amén y amén. Es un proceso, hermano. Es un proceso de la cual el Señor nos habla y nos dice de que para ser partes, para sentirnos parte de esta casa, para sentirnos como adoptados en esta casa, sentirnos parte de esta familia, tenemos que pasar un proceso. Y el proceso lo da estas 8 veces que le llaman hija mía. Y note que le dicen hija mía, ya no le llaman moabita. Usted es hijo de casa y tiene que integrarse a esta nueva forma de vida y a quitar las costumbres viejas, culturas viejas y a vivir la cultura del reino. Dios les bendiga y les guarde. Amén.